Bien, me gustaría compartir con vosotros en esta mañana algo que hace un mes, cuando compartí con vosotros el primer capítulo del Evangelio de Marcos, nos hizo una presentación tan gloriosa Marcos acerca de qué iba a tratar su Evangelio, que quedé enganchado y me gustaría continuar con aquello que Marcos, dirigido por el Espíritu Santo, quiso transmitir y que lo ha hecho durante 20 siglos a través de las páginas de su Evangelio, pero que hoy es actual y también tiene cosas que decirnos en el día de hoy. Así que os voy a pedir que lo abráis en el capítulo 1 y vamos a leer algunos pasajes del capítulo 1 y otros del capítulo 2. En Marcos capítulo 1, versículo 16, nos dice así: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y ahora vamos a pasar al capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 de Marcos. Dice: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, a Jesús, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abre nuestros oídos y podamos escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 1 de Marcos, vimos como justo en el capítulo 1, versículo 1, en la primer párrafo que escribe Marcos, ya nos anuncia qué es de qué va a versar su evangelio. Es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo lo que va a contar a continuación tiene que ver con esa persona, la persona de Cristo. ¿Quién es? ¿Cuáles son ese evangelio que significa buenas noticias de salvación? Y todos sus milagros, todas sus palabras van a ir enfocadas a remachar, a enfatizar este mensaje. Ahí mismo en el capítulo 1 Marcos nos mostró que en los profetas, en concreto en Isaías y en Malaquías, se anticipaba que el Hijo vendría, el siervo de Jehová vendría a esta tierra y vendría precedido también de un precursor. Así que también nos lo presenta en ese capítulo 1 Juan el Bautista, allí presentado, poniendo la base de cómo acercarse correctamente a la persona de Jesús. Cuando pensamos en cómo acercarnos a Dios, el ser humano ha ideado miles de formas, muchas aberrantes, otras contradictorias. Pero si tenemos que acercarnos al Dios verdadero, al Dios de la revelación, tiene que ser como Dios dice que nos acerquemos. No vale inventar maneras, no vale inventar formas, no vale inventar caminos. Solamente aquel camino que el mismo Dios dé como válido es el que debemos aceptar. Así que aun cuando haya aquel proverbio, aquel dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos llevan a Dios. Tal vez en nuestra sociedad se ha impuesto cierta idea de que, cualquier religión tiene las mismas cosas, pero lo cierto que es cuando las miras detenidamente,
ves que las religiones son muy contradictorias entre sí. Y de hecho, no pueden ser todas verdad, porque si lo fueran, entonces el mensaje queda completamente desnaturalizado y queda falseado. Así que cuando queremos acceder a Cristo, cuando queremos acceder a Dios, tenemos que ver cuál es el camino que Él propuso. Y Juan el Bautista empezó a preparar este camino. ¿Cómo? Precisamente preparando a las personas y guiándolas al arrepentimiento. Esta palabra, arrepentimiento, significa un cambio radical de pensar acerca de Dios. Un cambio radical de, en lugar de dar la espalda a Dios, volvernos la vista a Dios y cara a Dios. Un cambio radical de dejarse de mover por nuestros propios conceptos y pensamientos e ideas y caminos para decir, Señor, ¿cuál es tu camino? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué dices tú de mí? Y ante eso que Dios ha revelado, entonces reconocernos que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos incumplido una, dos y todas las leyes de Dios, para reconocer que solo si Él nos ampara, solo si Él nos recibe, podemos tener acceso a Él. Así que Juan el Bautista anunciaba la venida de aquel que dice es más poderoso que yo, porque yo solo bautizo con agua. Yo solamente quiero ilustrar lo que significa un volver hacia Dios a través del bautismo de arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, ese que ya os he dicho que es el Hijo de Dios, aquel os bautizará con Espíritu Santo. Aquel va a ser el que va a venir a vivir a vuestras propias vidas si le abrís vuestro corazón. Aquel es el que va a limpiar vuestros pecados y va a hacer posible que esa vida de seguir a Cristo sea posible. Y esa es la base. No tenemos otro mensaje que decir, no tenemos otra cosa que anunciar que el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios. Y aquel Juan el Bautista precedió al Mesías. En el momento señalado vino a este mundo, aquel que era el siervo. Y le dice, en el momento de bautizarse, dice la Escritura que se abrió el cielo y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Dirigida a aquel que estaba en las aguas del Jordán, aquel Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que satisface al Padre en todo, y aquel que era dado para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos tener en él salvación. Y lo primero que hace Jesús cuando sale de aquel momento en que es bautizado por Juan el Bautista es ir al desierto. Hoy se nos ha hablado de esos 40 días que pasó Elías, ¿no? Primero huyendo y después yendo a cumplir la voluntad de Dios. Y aquí vemos otra vez a Jesús, el Hijo de Dios, 40 días en un desierto. Y es que el desierto en la enseñanza bíblica tiene mucha repercusión, tiene mucha profundidad. En el desierto es donde Dios llama a su pueblo y donde tiene con él ese diálogo y ese trato a fin de que el pueblo le reconozca como Dios su Salvador. Lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto. Allí le dio leyes y le dio la manera en que debía relacionarse con Dios. Pero el pueblo no oyó, no aprovechó, no esos 40 días, esos casi 40 años en el desierto. Y por eso dice la palabra que en el momento de entrar en aquella tierra de promisión, en aquella tierra que fluía leche y miel, no les fue permitido. Cayeron todos en el desierto. Solo una nueva generación tuvo la oportunidad de entrar en el desierto. Y eso nos enseña, y en el libro de Deuteronomio lo estamos viendo los martes, que Dios nos da oportunidades, nos manda y nos lleva a poseer aquello que ha puesto en nuestro alcance para poseer, la tierra de promisión, su propósito, su misión. Pero si no estamos dispuestos a luchar, poseer, probablemente vaya a quedar como una tierra lejana, como una idea futura de bendición, pero nada que podamos traducir en nuestros días y en nuestra experiencia personal. Por eso, esos libros de la ley de Moisés y en concreto Deuteronomio nos están impulsando a entrar a poseer la tierra que Dios nos da. Y eso tiene que ver con el seguir
a ese Cristo, a ese Jesús cada día. En el pasaje que hemos leído hoy precisamente tenemos, justo cuando después de esos 40 días en el desierto, donde fue tentado, donde demostró que el Hijo de Dios superó cualquier tentación, superó la tentación de su necesidad física, 40 días sin comer, tuvo hambre, y ahí apareció Satanás, listo para tentar, decir, bueno, pues ¿por qué no usas tu poder para librarte del hambre, para saciar tu propia necesidad? Y el Señor le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y venció a la necesidad física. Y venció también a todas aquellas tentaciones que se les presentó, la tentación de la presunción. Arrójate desde el templo, porque no dice Dios que te cuidará, que te salvará, que te librará de que tropieces, pero vuelve otra vez a decirle al Señor, contestando con palabras de la Escritura, no, al Señor no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le es presentada la tentación de recibir por fin todos los reinos de este mundo, sin pasar por la cruz del Calvario, Él dijo, solo a tu Dios adorarás, ante Él solo te inclinarás. Y este ser que fue llevado al desierto, dice que solo recoge Marcos que ángeles le sirvieron. Un reconocimiento de que no solo había superado la tentación, sino que era quien dijo ser el Hijo de Dios. Y ese es el que vino para abrirnos el camino a Dios. Justo después termina esos 40 días del desierto y lo que hace es llamar a personas que le van a seguir. Anuncia el Evangelio, el reino de los cielos, arrepentíos y creed al Evangelio, y muchas personas empiezan a responder, preparadas por Juan el Bautista anteriormente, y ahora escuchando al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y responden y le siguen. Pero el Señor, después de orar también en esos 40 días, es dirigido por el Padre hacia aquellas personas que le seguirán y le acompañarán durante 3 años para realizar el ministerio y la misión. Y cuando nos miramos nosotros en esas personas que siguieron a Jesús, también podemos aprender de cuál es nuestra misión, qué es lo que hacemos aquí, cuál es nuestra tierra prometida, qué es el siguiente paso. Recibimos el Evangelio, nos hablaron de Cristo Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿y ahora qué? Somos llamados a participar de la misión de Cristo. Somos llamados a seguirle a Él y andar en sus pisadas, porque ejemplo nos dejó, como dice el apóstol Pedro, para que andemos en sus pisadas. Y cuando ves las personas que el Señor llamó, cómo son, cómo actuaron, no solo sacamos principios, sino nos damos cuenta de algunas cosas interesantes que considerar con vosotros. La primera que salta a la atención, asalta a nuestros ojos, es que Jesús llama a personas sencillas y corrientes. Sencillas y corrientes. Dice que andaba junto al mar de Galilea y encuentra allí a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar. Eran pescadores. Su medio de vida era pescar. Una vida dura, por cierto. No contaban con las herramientas que hoy tienen, ni los barcos de arrastre, ni las redes, ni los radares, ni tantas cosas. Una barca, una red y la fuerza del brazo como único medio. Personas duras que deberían madrugar muchísimo, probablemente trabajar de noche o en las primeras horas del día para que después durante el día tuvieran algo que comer y que vender. Además de estos dos, Simón y Andrés, también se juntan a ellos Jacobo y Juan en el versículo 19. Un poco más adelante los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, también ellos en la barca. Ellos remendaban las redes, porque no terminaba la faena solamente con ir y arrojar la red y recoger el pescado. Después había que reparar seguramente aquellas redes que se habían estropeado, porque si no, tal vez por el agujero de esta noche iba a pasar la comida de mañana, así que había que remendar
las redes. Algo que los pescadores nos enseñarían también a tener en una aplicación espiritual, que necesitamos muchas veces nosotros también remendar nuestras redes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A veces hay tantos agujeritos que se escapa todo lo que Dios quiere ofrecernos y darnos. Y es importante que a través de la oración, a través de la lectura, de la comunión con el Señor, reparemos también los agujeros de nuestras redes espirituales. Y si vamos un poquito más adelante en el capítulo 2, hemos encontrado también que cuando dejaron el mar, se fueran alejando del mar y entraban en la ciudad, dice que Jesús vio al pasar a Leví. Leví, que le conocemos también por el nombre de Mateo y que después sería el autor del evangelio que tenemos con ese nombre. Ve a Leví sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, era un recaudador de impuestos. Era alguien que cobraba los impuestos de su pueblo, los judíos, para entregárselos al invasor, a los romanos. Así que os podéis imaginar que no le tenían cariño precisamente. Él y todos los que eran como él eran odiados. Y lo digo porque Jesús buscaba personas no especiales, no buscaba personas que estuvieran encumbradas o que tuvieran un gran poder económico o un gran poder social. Pescadores, recaudadores de impuestos, y entre los que le siguieron había de otro tipo de calaña también. Y eso nos indica y nos enseña que no hay persona que no pueda seguir a Jesús. No hay persona que no pueda seguir a Jesús. Lo que sí hay personas que no quieren seguir a Jesús. No quieren, tal vez piensan que eso implica algo que van a perder en sus vidas. Y te tengo que decir, sí, vas a perder. Pero todo lo que vas a perder siguiendo a Jesús es justamente todo lo que te sobra. Es todo lo que no necesitas. Es todo lo que te ancla a este mundo y te impide llegar a la eternidad. Así que, sea lo que te impide seguir a Jesús cada día, es el momento de dejarlo. Y Jesús se acerca a cada uno de nosotros y con esas palabras sencillas les decía, sígueme, sígueme. Justo eso nos lleva a una segunda lección. Y es que seguir a Jesús sí implica cierta renuncia. Seguir a Jesús implica cierta renuncia. Los pescadores de los cuales nos habla, Simón y Andrés, su hermano, estaban allí echando la red al mar. Y cuando escucharon la voz del Señor, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres, dice, dejando luego sus redes, le siguieron. Ahí se quedaron las redes, ahí se quedaron las barcas, ahí se quedó el negocio. Iban a cambiar de la noche a la mañana de vida completamente. Es interesante leer el pasaje como nos lo muestra el Evangelio de Lucas, en capítulo 9. Os invito a poderlo profundizar en casa. Y cómo esa experiencia llegó a impactar tanto en la vida de Simón, de Andrés y también de Juan y de Jacobo, que ya nunca más volvieron a ser los mismos. Y es que cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando le dejamos producir los cambios que quiere producir, entonces ya no vuelven a ser las cosas como antes. Así, ellos abandonaron las redes, abandonaron el negocio, porque habían descubierto que aquel que les llamaba no solo podía suplir todas sus necesidades, y un poquito más tarde lo llegó a hacer multiplicando panes y peces para una gran multitud. No solo les podía dar lo que necesitaban, les daba lo más importante. Cuando alguien, en cierta ocasión, el Señor les dijo, bueno, algunos abandonaron, ¿vosotros queréis iros también? Y de entre ellos mismos los discípulos dijeron, ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién tiene palabras de vida eterna sino el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno de Dios? Aquel. Lo reconocieron y le siguieron. Ahí quedaron sus redes. Ahí quedó también el banco del tributo, donde había estado sentado Leví cobrando sus impuestos, enriqueciéndose y formando su modo de vida lujoso, porque no cobraban poco, siempre cobraban con exceso para poder vivir bien. Así que eso quedó también. Todo aquello que era un medio de vida en el cual solo tenían satisfacción personal, pero nada más, fue cambiado por algo que tenía mucho que ver con el reino de Dios.
Algo que estaba también en las enseñanzas de Jesús, aquel que tiene palabras de vida, y les dijo: buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Sí, Dios sabe que necesitas alimento, que necesitas vestido, que necesitas vivienda, que necesitas trabajo. Todo esto lo sabes. Pero cuando atiendes las palabras de Jesús y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, su modo de vivir correcto, Dios pone en orden las demás cosas. Es un paso de fe, es un paso de confianza en el Señor. Y aquellos discípulos obraron así. Dejaron su negocio, dejaron su trabajo lucrativo, dejaron sus compañeros, como nos dice en el versículo 14 del capítulo 2, Leví, y siguieron a Jesús. En cierta ocasión, Jesús confrontó a sus discípulos, y uno de ellos, Simón Pedro, Simón, que también conocido por Pedro, por Cefas, le dijo: Señor, pero nosotros que te hemos seguido, ¿qué tendremos? Porque lo hemos entregado todo, lo hemos perdido todo. Y quiero leeros las palabras que literalmente Jesús les dedicó en esa ocasión, en Lucas capítulo 9, versículo 23. Porque esas son también de aplicación para nosotros. Ese es también un mensaje para todo aquel que decide seguir a Jesús a pesar del coste, a pesar de la renuncia. Y en 9:23 de Lucas les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando Cefas o Simón Pedro le dijo que había dejado todo, la respuesta la leo en Mateo 19:27. Mateo 19:27. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, y ahí entramos todos, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Lo creemos o no? Sí. Seguir a Jesús implica renuncia, pero la renuncia siempre es recompensada de una manera mucho mayor por parte del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque seguir a Cristo implica en primer lugar decirse no a uno mismo. Justo lo contrario de lo que enseña el egoísmo. El egoísmo es decirse sí a uno mismo. Es decirse sí a lo que me viene de gana, a lo que me antoja, a lo que deseo, a lo que quiero. Aunque esos deseos y esos antojos nos llevan a la ruina, nos llevan a tomar decisiones equivocadas y nos separan más y más de Dios. Y es igual que no hayas conocido nunca a Cristo o que lo hayas conocido en tu vida. Si no estás dispuesto a seguirle con esa renuncia y a decirte no a ti mismo, a ti misma, vas a vivir separado de la comunión de Cristo. Posiblemente no vas a perder, porque no vas a perder tu filiación. No vas a dejar de ser hijo o hija de Dios si has sido engendrado por Dios en Cristo Jesús. Pero seguramente tu vida de seguimiento te va a llevar por derroteros de desierto, por derroteros de lucha y de derrota continua. Y esa tierra que tienes que poseer, que tenemos que poseer, ese propósito de Dios que tenemos que cumplir en nuestra vida, va a ser una experiencia terrible y de sequía. Por eso, estar dispuesto a negarse a uno mismo y aceptar la cruz cada día, la cruz de Cristo cada día. Sabéis que la cruz era el método que usaban los romanos para ejecutar, ¿verdad? Y sabéis que era un sistema de tormento terrible y de vergüenza, con el cual querían ellos aleccionar al pueblo para evitar cualquier sedición, cualquier revolución. Y lo hacían de una manera expuesta y pública, expresamente. Y era tan cruel como podía ser, como se podían imaginar. De hecho, tuvieron mucha fama de crueles.
esa misma cruz, que fue la que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, asumió para llevar tus pecados y mis pecados, es también la que nos invita a tomar. Es esa cruz que dice: Señor, cada día estoy dispuesto a morir por ti. ¿Por qué? Porque tú moriste primero por mí. Y lo que nos enseñan las Escrituras es que si podemos amar, si podemos dar gracias a Dios, es primeramente porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida en la cruz. Y cuando decimos no a mí yo, sí a Cristo y te sigo, entonces ese camino se hace posible. Ese propósito se va cumpliendo en nuestras vidas. Sí hay cierta renuncia, pero también hay promesa de esta vida y de la venidera, dice la Escritura. Pero, en tercer lugar, quiero hablar también de a qué misión nos llama Jesús. A qué llamó Jesús a aquellos pescadores, a aquel recaudador de impuestos, a aquellos 12 personas, pero también a la multitud que le seguía. ¿A qué llamaba Jesús? ¿Cuál es la misión a la que nos llama Jesús? Allí les dijo a estos discípulos, primeramente a Simón Pedro y también a su hermano. Leo las palabras del versículo 17. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Tienen que cambiar su oficio de pescador de peces a pescador de hombres. Un oficio de una mucho más elevada categoría. Y es, ¿por qué usó ese símil? Bueno, en parte porque lo podían entender. Qué mejor un pescador que entender lo que significa pescar. Pero sacar de un medio para otro. Sacar a personas que están apartadas de Dios. Personas que están confundidas en el mar de sus dudas y en el mar de la perdición. Para sacarlos a la barca de la bendición. Ese era el propósito por el cual Dios llamaba a estos pescadores. Iban a transmitir un mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, las buenas noticias del Reino, que libraría a esas personas de ese lugar. Si estamos aquí y podemos decir, soy hijo, soy hija de Dios, es porque alguien nos sacó de ese mar, de nuestro propio mar de perdición, de nuestros propios pecados. No porque fuera una persona especial. Dios la usó como usaría a estos pescadores, gente sencilla y corriente, para escuchar la voz de Cristo y acudir y ser librados de ese mar de maldad. También le llamó a Leví y le pidió que le siguiera, y Leví le siguió. Y a lo que le llamó a él también está implícito en ese capítulo 2, cuando le llamó y tuvo que abandonar su negocio de recaudador de impuestos, le trajo enseguida enemigos. Nos dice en el capítulo 2 que allí estaban comiendo con Jesús en casa de Leví, seguramente publicanos y pecadores, gente de mal vivir para la religión, gente sospechosa, gente que se había vendido al enemigo, gente que con sus vidas no seguían la ley como pretendían esos mencionados en el versículo 16, escribas y fariseos. Y cuando ven a los publicanos, a los pecadores, con los discípulos y con Jesús, salta el chip religioso. Dice, ¿qué es ese tipo de maestro? ¿Qué es ese tipo de líder que se relaciona con las personas más bajas y más despreciables de la sociedad? ¿Es que no sabe acaso con quién se está relacionando? Y el Evangelio nos dice, sí que lo sé. Sí que lo sabía Jesús. Sí que lo sabía Jesús. ¿Come y bebe con publicanos y pecadores? Sí. Y con todo aquel que quiera acudir a Él, con todo aquel que le quiera seguir, porque recordar, como he dicho, todos pueden seguir a Cristo. Lo que pasa es que no todos quieren hacerlo. Pero a todo aquel que quiera pueda seguirle, sea cualquiera que sea su condición. Y es igual que es de tu vida hasta aquí y hasta este momento. No sé qué es lo que te ha traído aquí, pero sí que sé una cosa, que necesitas seguir a Cristo a partir de ahora.
Y si lo llegas haciendo muchos años, no sé de qué manera lo estás haciendo, pero probablemente llevamos en la mochila, llevamos en el equipaje cosas que deberíamos haber abandonado hace tiempo. Y tal vez también hoy es el momento de abandonar nuestros pesos, nuestras lastres, Señor, todo aquello que pueda impedir seguir a Cristo con propiedad, con renuncia, con fidelidad. Pescadores de hombres, pero también amigo de pecadores. ¿Estás dispuesto a asumir esa misión? ¿A ser usado para que otros puedan salir de ese mar del cual tú también saliste? ¿Estás dispuesto a que te identifiquen con las personas más despreciables de la sociedad? Enseguida la sociedad nos inocula ese virus, por decirlo así, de buscar o de pensar en alguien o en aquellos que están bien posicionados, que no nos van a dar problemas, que no nos van a transmitir nada raro. Pero Jesús se acercaba y no tenía ningún problema en acercarse a la mujer adúltera, en acercarse y tocar al leproso, el intocable de la sociedad, al cojo, al manco, al endemoniado, y tener una palabra para él. Y seguir a Jesús implica andar en sus pisadas, como decía antes. Implica también ser identificados aún con las personas que normalmente el mundo no se quiere identificar. Y si esto lo separamos de las buenas noticias del Evangelio, ya no tenemos Evangelio. Tenemos lo que dice Pablo en Gálatas, otro Evangelio, un deuteroevangelio. Y si es un deuteroevangelio es falso y no es de Dios. Así que recordemos estas palabras: yo os haré pescadores de hombres, seréis amigo de pecadores. Terminando con esa frase final del versículo 17 que el Señor Jesús decía. Cuando vio eso que pensaban, que cavilaban aquellos religiosos, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bueno, es obvio, ¿no? Es obvio. Desgraciadamente, en nuestro mundo hay muchos enfermos. Y lo peor de todo es que ignoran aún que están enfermos. Necesitan ser sus ojos abiertos y a veces tienes que ir al médico pensando que estás bien y vas para hacerte unos análisis de comprobación y te dice: la tasa de no sé qué elemento está por las nubes. Tienes que cambiar de hábito, de dieta. Tienes que tomar este medicamento, tienes que operarte. Pero si yo no lo sabía, si yo no lo ignoraba, pero el análisis dictamina un diagnóstico y el médico te lo pone delante. La palabra de Dios, por medio del Espíritu, es el diagnóstico de nuestras vidas. Es el que nos dice de qué enfermedad adolecemos. Y en primer lugar, esa enfermedad se llama pecado. Cristo Jesús vino para pagar por nuestros pecados. Cristo se presenta como el médico santo, capaz de curar de esa enfermedad mortal que nos lleva lejos de la eternidad. No he venido tampoco a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí es donde establece esa relación, el enfermo y el pecador. Aquel que sabe que está enfermo, aquel que se mira en el diagnóstico, en el análisis de la palabra y reconoce que es falto, que ha pecado, pero también recibe cuál es el tratamiento. Cristo Jesús. Hemos estado recordando a través del pan y de la copa que el pan del cielo vino para darnos vida. El médico divino vino para darnos salud, para darnos salvación. Yo he venido para llamar no a justos, no a aquellos que se amparaban en su religión y decían: bueno, nosotros no somos como esas personas, pecadores, publicanos. No somos de esos. Si piensas así, si piensas que no necesitas a Cristo, no eres distinto a aquellos escribas y fariseos. Si piensas que para seguir a Cristo cada día, como hijo de Dios, no necesitas a Cristo,
puedes contagiarte con el mismo germen que aquellos escribas y fariseos. Un gen de religiosidad, pero que no va a traer sanidad a tu vida. Desgraciadamente, aquellos que pensaron así se quedaron en su enfermedad, se quedaron en su pecado. Pero a todos aquellos que escucharon, como dice el evangelista Juan, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta para hoy es, ¿eres un hijo o una hija de Dios? ¿Eres alguien que ha abierto su corazón a Cristo Jesús y le ha pedido perdón de sus pecados? ¿Alguien que se ha arrepentido de sea lo que sea que te ha traído aquí, sea lo que has vivido hasta ahora? ¿Quieres hacer un antes y un después, abriendo tu corazón a Cristo? Si es así, dice, aquellos que recibieron son hechos hijos e hijas de Dios. No se puede ser hijo e hija de Dios de otra manera. No es por nacer en ninguna religión, no es porque te bauticen de pequeño o de grande, es lo mismo, eso no sirve. Si no abres tu corazón a Cristo, no puedes ser un hijo de Dios. Es necesario que la vida de Dios empiece a nacer en tu corazón por el Espíritu Santo. Ese que dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es el que puede permitir que Dios venga a hacer morada en tu vida. Y esa es la única garantía. Ese es el único sello, como antes cantábamos, de nuestra fe y nuestra salvación. ¿Lo tienes? ¿Qué don precioso entonces tienes? Pero si no, está a tu alcance. Está a tu alcance. No tienes que peregrinar a ningún lugar del mundo en especial para recibirlo. Ahí donde estás, en la quietud de tu corazón, pídele a Cristo que perdone tus pecados y que te dé la vida eterna, como hicimos muchos de los que estamos aquí. Pero también hablo a aquellos que conocemos a Cristo de hace tiempo. Que nuestro seguir a Jesús sea de acuerdo al modo en que Jesús llama. Él nos hace pescadores de hombres, ¿sabes? Sí, podemos pensar, y yo también he pensado a veces, bueno, esto eran unos cuantos, ¿no? Esos 12 elegidos, esos 12 especiales. Pero cuando Dios pone en ti su Espíritu Santo, pone todo lo necesario para que tú seas un pescador, una pescadora de hombres. Pone todo lo necesario para que te puedas acercarte al pecador y hablarle de quién es Cristo Jesús. No hay que ser un predicador, un obrero, un misionero para ser un testimonio vivo en nuestros días, ¿verdad? Y si callamos, dijo una vez el Señor Jesús a los religiosos, las piedras hablarán. Doy gracias porque todavía no he visto ninguna piedra hablar todavía. Me asustaría. Pero gracias a Dios porque todavía hay en lugares donde algunos, aún a riesgo de sus vidas, todavía están predicando este evangelio. Qué bien que nosotros tenemos la facilidad, la comodidad, los medios para poder hacerlo. Pero recordemos que somos responsables de esto que tenemos. No sea que lo perdamos un día. Como aquel que intentó guardar aquellos recursos que recibió del Señor en forma de talento en un pañuelo y un día tenga que desenterrarlo con vergüenza y reciba aquellas palabras, no fuiste buen siervo. Así que mi oración también es porque seamos esos pescadores de hombres, esos amigos de pecadores, si es necesario, claro. No porque compartamos con ellos su modo de vivir, sino porque les llevemos ese mensaje del reino. Cristo Jesús vino a darnos paz y vida eterna. Vamos a terminar orando. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, porque tú fuiste quien nos vio en nuestra miseria, en nuestra enfermedad, en nuestra separación, en nuestro pecado, y diste lo más precioso, tu Hijo Jesús, aquel en el que te contentas, aquel que satisface absolutamente todo. De hecho, no nos necesitabas, pero nos amaste. Nos mostraste esa gracia y esa misericordia al acercarte a nuestra podredumbre, a nuestra corrupción y sacarnos de allí por medio de tu Espíritu. Gracias porque nuestros pecados pueden ser lavados, limpiados y podemos tener esa garantía y esa seguridad de la vida
eterna. Gracias por tu Espíritu que viene a nuestras vidas para darnos esa tranquilidad, esa seguridad. Pero Señor, también queremos seguirte como tú mereces. Señor, perdona porque a veces a la distancia, a las medias tintas, a veces con excusas, a veces al modo de aquellos escribas y fariseos, Señor, tan centrados en la ley que nos olvidamos de la importancia de esa gracia que hemos recibido. Señor, gracias porque recibimos gratuitamente. Ayúdanos a ser también dadores gratuitamente, a ser generosos con la misma generosidad con que Cristo nos amó y fue generoso con nosotros. Y como dice tu palabra, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Alabamos a este Señor, alabamos a nuestro Dios, alabamos al Dios de la gracia y de la misericordia. Señor, y nos reafirmamos en querer proclamarlo en este lugar, San Celoni y en sus alrededores, allá donde estemos, como pescadores, pescadoras de hombres y mujeres que necesitan conocer a Cristo Jesús, Señor. Guíanos cada día, abre nuestro corazón, nuestros labios, para que podamos alcanzar a estas personas y que puedan saber que hay un Salvador, Cristo el Señor. Ayúdanos y prepáranos también en estos días próximos de Navidad, para que, Señor, esa fiesta no nos arrastre olvidándonos que un día tuviste también esa misericordia de venir a resplandecer en nuestra oscuridad. A ti sea la gloria, Señor, ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os dé una buena semana y os bendiga.